Es una investigación sobre lo que está pasando con los medios de comunicación. Doy dos cifras. La primera, 61 periodistas asesinados en la última década. Todos ellos fuera del Distrito Federal. Una de las consecuencias, es un informe muy rico en información, una de las consecuencias es la autocensura. En un buen número de estados de la República no se está informando de lo que pasa. Es decir, no hay el dilema, ese dilema que están planteando, sino es todo lo contrario. Es la autocensura por miedo o porque les dan dinero, vamos, o por lo que sea. Es decir, hay medios con periodistas que deciden simplemente no informar, no dar detalles, no dar nombres y por tanto no están cumpliendo con su deber. De ahí se desprende otra responsabilidad, ahora sí para los que vivimos en la capital. Hasta el día de hoy el cerco de la violencia del narcotráfico no llega del todo a la capital. Ya empieza a haber indicios, pero todavía no vivimos el primer impacto directo sobre algún periodista o algún medio de comunicación. En ese sentido, lo que plantea el documento de Dolia Esteves, con la cual conversé, por cierto, acerca de este tema, es por qué los medios capitalinos no son más solidarios con los medios del interior de la República que están siendo hostigados, aterrorizados, cerrados incluso, y creo que si lo ubicamos, entonces tenemos un abanico más amplio de la responsabilidad, ya no solo de los medios, con los cuales estaría de acuerdo, hasta dónde informar, qué detalles dar, magnificar, etcétera, o bien desde este otro ángulo, preocuparnos en la capital del país por entender que hasta el día de hoy somos privilegiados. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría este medio si el canal recibiera una amenaza por lo que se dice aquí o en algún otro programa noticioso, Espiral o el programa de noticias? Creo que nos enfrentaríamos a un dilema muy complejo. Qué bueno que lo mencionas porque en su editorial de hace unas 3 semanas el Universal toma precisamente este tema y aquí en otro programa en Espiral de aquí de Canal 11 se ha también tomado de manera reiterada y hace un llamado a esta solidaridad entre el gremio periodista para poderse, digamos, defender entre todos de las amenazas que están sufriendo los reporteros. Esa es una vertiente que lanza el Universal. La otra que ha sido también tomada y que Héctor Aguilar Camín también la ha impulsado mucho es esta idea de hablar entre los medios para tener una estrategia común. No quiere decir que se tengan que todo mundo ceñir a esa sola estrategia, pero cuando menos ponerse de acuerdo, porque cuando Lorenzo dice, y tiene razón, que no hay una salida fácil. Yo estoy de acuerdo, Lorenzo, contigo, pero creo que sí hubiera esperado yo de los dueños de medios, tanto electrónicos como escritos, de ante la importancia del fenómeno, haberse juntado a decir, a ver, nosotros pensamos que el gobierno está haciendo mal tales cosas. Yo creo que el gobierno la ha hecho fatal en términos de comunicación social en este fenómeno y que ni siquiera ha ejercido el liderazgo que debería de ejercer en materia de comunicación social, entonces que lo tomaran los propios medios y ejercieran ese liderazgo, ya que el gobierno está siendo omiso. Y de lo tuyo, Lorenzo, y con esto termino, Pablo, y gracias por cederme el tiempo, pienso en el ejemplo que das y me parece espléndido, pero aquí, ¿qué es lo que querríamos? Que el gobierno se retirara, digamos, haciendo el símil con lo que tú nos dices de Vietnam, que el gobierno se retirara o que los narcos se retiraran de esta guerra, porque allí tuvo un efecto muy bueno, que fue que el gobierno de Estados Unidos acabara más rápido con esta guerra. Yo creo que aquí lo que tendríamos que pensar es en esta definición del gobierno de que entre más muertos, más bien va la cosa. Cuando señalan que el 90% de los muertos son entre ellos, que se están acabando entre los narcos y que en principio, aunque no parezca, vamos ganando. El tipo de violencia, expresarla hasta cierto punto es inevitable, expresarle a la élite mexicana, a los del gobierno, que vean cómo la violencia que se está generando y ¿Pero que, cómo? bueno, pues en cierto...
no ponerlos aislados de que, bueno, descuartizaron a alguien. Está bien no poner el cadáver, pero también señalarlo. Y la brutalidad, lo que implica eso. Yo creo que son dos discusiones que están corriendo paralelas y que concurren. Una de ellas es si tienen que ser igual los medios electrónicos que los medios impresos. Aparentemente por ley no, porque los medios electrónicos están concesionados y tienen una limitación en sus contenidos que se les fija en las concesiones mismas. En cambio, los medios impresos no. Esto de ponerse de acuerdo es verdaderamente idílico, pero imposible. En otros países, no, pero no, Colombia, porque cuando Salvador. ocurre... No, pero déjame terminar de decir por qué me parece idílico, porque las cierres que se hacen en las redacciones de los periódicos o de los noticieros se dan y no tienen posibilidad de hacer ningún acuerdo ni ningún diseño de cómo van a difundirlo. Tienen que decidir si lo hacen o no, y muy rápido. Entonces, es muy difícil esta discusión que creo que vamos a poder seguir teniendo en otras ocasiones. Nos vamos al siguiente bloque. Pues ahora sí nos vamos al terreno de la especulación con un cambio abrupto de tema. En las últimas semanas han salido sendas encuestas electorales sobre cómo están posicionados los diferentes candidatos al interior de sus partidos hacia el 2012 y también cómo están posicionados los diferentes partidos. Y aquí hay diferencias muy grandes. Las elecciones, pues sí, son muy importantes los candidatos, pero también son muy importantes los partidos, como lo vimos en la elección del 2000 y 2006, porque las estructuras partidarias, pues sí, te acarrean votos y sobre todo te dan recursos que un candidato por sí solo no podría soñar en tener. Y entonces, pues más o menos son muy parecidas las encuestas hacia el 2012. En todas va el PRI entre 10 y 17 puntos arriba si vamos por partido, y si vamos por candidato, también entre los diferentes careos que se hacen, siempre el gobernador Peña Nieto aparece rondando los 40, 42 puntos porcentuales, y el que le sigue está también entre 10 y 15 puntos abajo. Yo lo que quisiera preguntarles a ustedes o poner aquí como punto de discusión son un par de mitos que me parece que hay en esto de las elecciones, y es que las elecciones de ahora, las del 2010, para tocar un tema más cercano, van a ser definitorias para quien gane el 2012. Y la segunda, que el Estado de México, que va a elegir gobernador en el 2011, es un laboratorio también para el 2012. Desde mi punto de vista son dos mitos, y voy a tomar nada más este último. En 1999, que se eligió al gobernador Montiel, ¿sí? Montiel ganó las elecciones con más de 40% y después perdió el PRI en 2000 frente a Fox. Y ahora sucedió lo mismo. En el 2006 ganó con amplísimo margen Peña Nieto, y sin embargo volvió a perder su partido también por amplísimo margen. Sacó 22% Madrazo contra el 35 y 34.5 de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Así que estamos con muchos mitos y todavía es muy pronto, pero bueno, estamos reportando lo que dicen las encuestas. Me concentro en el primer mito porque no creo que sea un mito. Las elecciones para gobernador son un factor fundamental en las campañas presidenciales. Esa es la lección una de las muchísimas lecciones que nos deja el 2006 es la importancia de los gobernadores. Doy cifras. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la mitad de los recursos federales que se transfieren a los estados no son auditables. Revisando los presupuestos el dinero que recibieron en el 2005 y 2006, los gobernadores de los estados, estamos hablando de que pudieron manejar discrecionalmente 588,000 millones de pesos en el 2006. Sabemos también que al menos 6 gobernadores priistas apoyaron a Felipe Calderón, que es una declaración que da Manuel Espino, por cierto. En consecuencia, y si tomamos otras elecciones, además de la del 2006, vemos que el exceso de dinero es un factor fundamental. Para todo lo que se hace campaña en México, fluyen ríos de dinero. En todas las elecciones, vamos, así ya no hay excepción. Si el dinero es lo que pesa en las elecciones
y si el PRI va a seguir controlando la mayoría de los presupuestos de los estados, porque los presupuestos federales tienen más controles relativamente.